Buenas tardes, mi nombre es Emilia Gregorio, tengo 23 años y estudio Derecho en la Universidad UNIAC. Este video es sobre el análisis del cuadro comparativo que hicimos en la actividad de diagnóstico en el taller de aprendizaje. Para este análisis elegí la asignatura de Historia y Geografía que cursé en el colegio, ya que salí con un promedio de 6,7 de primero o cuarto medio. Dentro de las características que me ayudaron a cursar esta asignatura, vamos a empezar con mi forma de estudio, con mi ambiente de estudio más bien, en donde yo estudiaba en el escritorio, dentro de mi dormitorio, y con una buena luz, sin televisión, con el teléfono apagado o en silencio si tenía que buscar algún concepto, pero siempre me generaba un buen ambiente para estudiar, cosa de llegar y tener mi mente predispuesta a aprender. La preparación de pruebas me generaba un horario con horas establecidas para cada día de la semana y con el contenido que tenía que estudiar. Me ayudó mucho asimismo el sistema de resúmenes que yo tenía, ya que siempre usé los destacadores, las palabras clave con colores, ya que mi aprendizaje fue muy visual. Entonces, mi sistema es, leía varias veces los textos, una en donde me concentraba en entender el texto, la otra en donde destacaba ideas claves, luego hacía un resumen digital en mi computador para finalmente terminar con un mapa conceptual escrito en el cuaderno, con colores, con destacadores y con ideas clave. Hacer este resumen me facilitaba la tarea de generar una lista de preguntas para el examen, que también apareció en el cuadro, y en donde sacaba de los títulos o de los subtítulos una pregunta. Por ejemplo, características del pueblo romano en tal fecha o en tal imperio. Y yo me preguntaba, ¿cuáles son las características de este pueblo en tal fecha? Eso me ayudó mucho a anticipar el examen, a anticipar las preguntas que nos podría hacer el profesor. Al mismo tiempo hay algunas características que me complejizaron en algunas pruebas, en algunos exámenes, las cuales venían de mi tiempo y organización en el estudio. Por ejemplo, sí tenía horas específicas para estudiar cada día, pero había veces en que yo priorizaba otras actividades como salir con amigos y dejaba esa hora de estudio para el siguiente día o dejaba media hora de la hora completa para el siguiente día. Y así iba acumulando materia y a veces estaba muy apurada al final y no lograba entender bien los conceptos por tiempo o por cansancio. Por otro lado también habían características o conceptos individuales que yo no entendía en su totalidad, pero que los memorizaba. Por ende, en la prueba llegaba un momento en que me preguntaban si este concepto era parte de tal título como característica y yo lo tenía bueno, ¿cierto? Pero al momento en que me preguntaban por el concepto en sí, que lo describiera con mis palabras, no podía describirlo bien o no podía ser tan específica y eso me bajó mucho en puntajes de las pruebas. Por otro lado, me costaba la atención en clases muchas veces, era muy dispersa. Por ende, habían temas que el profesor nombraba y yo no alcanzaba a estudiarlos porque no los anotaba, que era en un minuto de la clase o los decía en un tiempo específico de la clase y yo no estaba atenta. Por ende, me pasó muchas veces que en la prueba que yo rendía había un título entero que yo no estudiaba. Por ende, me bajaba mucho el puntaje. Dentro de mis conclusiones en base a este análisis, sé que debo organizarme mejor. Ahora que trabajo y estudio, debo ponerme horas fijas para estudiar, con materias, quizás hacerme un cuadro del mes con contenidos y horas para yo poder desarrollar mejor las ideas para distintas pruebas. Practicar también mi atención con quizás leyendo un poco más, tener un prelector, escribiendo, cosas que, actividades que me sitúen, ¿cierto?, dentro de un determinado tiempo y poder así desarrollar y practicar más mi atención, que aún me cuesta un poco. También pensé en generar un espacio con ideas claves que quizás no haya entendido tanto, que sean esos pequeños conceptos y desarrollarlos y empezar a integrarlos más a la materia, relacionarlos con otros conceptos previos que ya tenía.
Y bueno, esta fue mi presentación en base al análisis que hice. Y nos vemos en otra evaluación.